Bienvenidos nuevamente a esta oportunidad que nos da el Colegio de Biólogos, el Colegio Nacional, el Colegio de Biólogos de México en su capítulo Veracruz, el que preside aquí en nuestro estado de Veracruz, el biólogo Armando López Ramírez. Sería el segundo programa. Yo lo voy a aprovechar para plantear una especie de venganza y se van a dar cuenta. Nuestros invitados de hoy, que yo quiero mucho y aprecio mucho que hayan aceptado participar en este programa de Escopeo y del Colegio de Biólogos, fueron mis maestros. Así que ahora yo estoy en el escritorio y ellos ahí enfrente. Qué gusto me da verlos, de veras, con qué cariño empieza este programa. Jesús Dorantes. Gracias, Luis. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, afortunadamente. Qué bueno. Rafael Alejandro Arias de León, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Don Mario Vázquez Torres, qué gusto. Muchas gracias. Qué gusto. Finalmente se nos hace en Escopeo platicar contigo. Yo agradezco siempre al Colegio de Biólogos. Miren, el tema nace como un interés compartido con el Colegio y con Escopeo para hablar de cuestiones de medio ambiente. No queremos ni culturizar ni regañar a nadie, queremos invitarlos a tener una serie de reflexiones a partir de la información confiable, científica, pero también de la experiencia de estos y de otros biólogos profesionales veracruzanos que han participado no solamente en preparar a las nuevas generaciones de biólogos, sino que han insistido cada uno de sus áreas pues, en trabajar para mejorar el ambiente. Es el caso, por ejemplo, de Rafael Alejandro Arias de León. El primer programa, Rafael, tú lo recuerdas seguramente, lo viste, hablábamos de las áreas protegidas en Veracruz. Es un poco tu área de trabajo, ¿no? Sí, yo he trabajado en la elaboración del programa de manejo del área Molino de San Roque, que se encuentra justo atrás del CEM, y también en la actualización del programa de manejo de la Martinica. Ya tienen un par de años publicado y se actualizó la información en uno y en otro se tuvo que elaborar todo el programa desde cero. No había ningún tipo de información, ningún tipo de antecedente. Se tuvieron que hacer las visitas de campo y al final se publicó el programa de manejo. Increíble, ¿no? Que pasen décadas y décadas y tengamos que empezar de cero en nuestros temas. De hecho, hay muchas áreas naturales protegidas que no cuentan con su programa de manejo y eso es bien importante porque el programa de manejo es la guía, las actividades a seguir. Entonces, muchas de ellas no hay una guía, muchas actividades. Incluso, por ejemplo, comentarte en el área Molino de San Roque, aunque tenía programa de manejo, pero se construyó una cancha al interior. ¿Una cancha? Una cancha de fútbol. Vaya. Muchos pensarían que está muy bien, que va a integrar a la sociedad, pero esa área natural protegida está destinada a la protección del ambiente. Claro. Y de la fauna, de la flora, de las especies que ahí viven. Exactamente, pero ¿cuál es el problema? Una vez que le permites a las personas ingresar con más frecuencia, con ruido, niños y jugando, alteran la rutina de los animales especialmente. Y también hay algo que se llama efecto de borde. ¿Qué significa? La ciudad afecta hacia el interior del área natural protegida y en este caso al poner una cancha, una plancha de cemento que permite más actividad, ahora el efecto es al revés también, de afuera, de adentro hacia afuera. Entonces se ve muy afectada, tiene mucha presión el área natural protegida. Es muy buena idea, pero se pudieron haber hecho otras alternativas. Sí, hay lugares para todo. Cuando hablamos de áreas naturales protegidas, nos vamos con una idea casi siempre que tiene que ver con pues, lo que nos han mostrado los medios de repente. Pero hay áreas acuáticas, hay áreas terrestres, y una de las que más nos ha llamado la atención, sobre todo en el primer programa, Jesús Durantes, es la cuestión forestal, las selvas, los bosques. Hablábamos de la zona de Perote, de la zona del Pico de Orizaba, que tiene 50 años protegida y cada vez más deteriorada, ¿no? Bueno, el asunto allí es que el problema en las áreas naturales protegidas, en general, con todos los recursos forestales, es que juegan muchas personas, muchas y muchos intereses. Por ejemplo, el Pico de Orizaba tiene un grave problema no solamente de tala clandestina, sino de delincuencia organizada. Los municipios poblanos y parte de los veracruzanos que están alrededor del área natural protegida, pues se sabe que son gestionados por gentes de la delincuencia organizada. Y ellos se dedican a bajar toda la madera que requieren del Parque Nacional.
y pues, ha habido intentos desde siempre y los pobladores realmente los aceptan porque los protegen y les dan trabajo. Entonces es un problema grave el que tiene un área natural protegida que no está protegida, es decir, se requeriría la fuerza pública y otras estrategias pues, para lograr justamente que eso no ocurra en la tabla clandestina. Si subes digamos, por Calcahualco, hay un lugar que se llama Totocinampa, lo debes conocer, hay 200 pequeños talleres de madera y toda es madera clandestina de Taba, ¿no? Entonces, pues eso, y pues todo el mundo lo sabe, pero tampoco se arriesgan a poner un freno porque no se puede, o no hay todo el empuje necesario para poder plantear ahí. Problemas sociales gravísimos también, tenencia de la tierra es otro problema. Entonces, todos esos intereses juegan y obviamente, pues como decía aquí también, Arias, para todo hay lugar para todo, pero el problema es que las cosas ocurren donde están las áreas naturales protegidas, ¿no? Claro. Sí. Y además, bueno, el mensaje, en este caso del Colegio de Biólogos aquí en el estado de Veracruz, es el daño que simplemente ya nos estamos dando cuenta. O sea, vamos, aniquilamos, por no decir terminamos, ese último glaciar, le debe quedar un 2%, y dependen de él todavía 2 millones de veracruzanos para todas sus actividades humanas, comerciales, de agricultura, industriales, y desde el Pico de Orizaba hasta Alvarado, bueno, no, hasta Boca del Río, ¿no? Entonces, Boca del Río, Boca del Jamapa, sí, va a ser una cuestión que la vamos a sentir muy fuerte. Mario, ¿cómo nos darías un panorama general de esta problemática ambiental en el planeta, en México? Muchas gracias por la invitación, encantado. Yo quisiera comenzar con una frase de un filósofo, escritor, comunicador muy importante del siglo pasado, José Ortega y Gasset, que entre otras tantas cosas interesantes, yo soy yo y mi ambiente. Si destruyo a este, me destruyo yo. De ahí viene un mensaje muy, muy importante, que tiene que ver nada más y nada menos con nuestra propia existencia. Es decir, si no consideramos de entrada que la existencia como yo, como individuo, no existe, perdón por la redundancia, y no es en razón de mi entorno, ¿no? Y a partir de esa consideración, yo creo que es fundamental que entendamos definitivamente, en gran medida, nuestra dependencia del entorno. Y de ahí en adelante, el comprender de que pues este planeta, para toda la humanidad, es la única casa que tenemos. Y nos sigue costando mucho trabajo entender que no somos más que una especie más, que compartimos este planeta con por lo menos 40 millones de especies ya conocidas de diferentes grupos, ¿no? De manera que uno también puede preguntarse, a ver si ya hay interés y desde hace muchos años hay iniciativas internacionales, nacionales, locales, sobre la conservación. Debe haber un motivo, y el motivo es que hemos destruido terriblemente este entorno al cual nos debemos. Muy grave, ¿no, Arias? Digo, apocalíptico el tema, ¿no? Sí, fíjate que yo siempre voy a dar, perdón, aprovecho, pues tengo una hija, la amo, la quiero, y ella ha sido alguien que me ha inspirado mucho a todavía decir más cosas del ambiente. ¿Por qué? Porque coincido con Mario, muchas veces es que no lo conocen. Piensan, por ejemplo, que el planeta es infinito, que siempre va a haber agua, que siempre va a haber suelo, que no se van a acabar las cosas. Entonces, yo siempre trato de explicar
que, por ejemplo, una vez que perdemos el suelo, ya es muy complicado. En lo mejor de los casos, se tardaría 100 años en recuperar 1 centímetro de suelo, pero en el mejor de los casos. Pero nosotros no proponemos eso, no tenemos esas condiciones. Entonces perdemos el suelo y perdemos la capacidad de producir alimentos, la agricultura, y la agricultura es la base de todo. Igual, el agua es un recurso que cuando yo era estudiante, que ya tiene unos años, me decían que era renovable, pero ahora ya lo empezamos a ver que es más difícil. Incluso ahorita que ya no es una época de muchos calores, hay tandeos. Yo, por ejemplo, ya llevo 2 días sin agua y yo espero que llegue hoy. Afortunadamente tengo reservas y lo he estado guardando. Pero también gracias al biólogo Dorantes, que muchas veces me mandó a reforestar, este, siempre aprovecho la oportunidad de llevar a alguien a que aprenda y decirle, a ver, esto es muy fácil. Imagínate, esto es un ser vivo y tiene un cuello, la planta, que es lo que está entre el tronco y las raíces. Entonces, o sea, imagínate, tú eres la planta. Si el cuello lo pongo abajo del agua, como si estuvieras en una alberca, ¿qué te va a pasar? Bueno, me voy a ahogar. Ah, bueno. Y si te pongo muy arriba y te desprotejo las raíces, pues también me voy a morir. Ah, bueno, entonces esto tiene que estar al ras, abres la bolsa, la pones, la compactas un poco. Entonces, irles enseñando a toda la gente es bien importante, porque no hay ese sentido de yo entiendo cómo funciona todo, y como no lo entiendo, pues ahí está, y funciona, y siempre va a funcionar. Y no es cierto, es que si hemos desgastado el planeta en todas las actividades, y si todos pusiéramos un granito de arena, mejorarían mucho las cosas. Jesús, pero yo creo que también es una cuestión cultural y una cuestión política. Vamos, es evidente que lo que menciona Mario, o lo que nos dice el biólogo Arias, sí, estoy, digo, total Sí, y contundentemente de acuerdo. Pero hay absolutamente. países que ya tomaron esto en serio. Mm. Da esa impresión, al menos a partir Mira, de documentos que vemos, ¿o no? Luis, de leyes estamos llenos. Sí, Ok. la normatividad ambiental es suficiente y en algunos casos superflua. Pero el asunto es que si ves las estadísticas, la estimación es de que más del 50% de los habitantes de nuestro país no tienen la suficiente educación y cultura como para entender realmente el problema del medio ambiente. Se dice mucho que los campesinos que son conscientes y todo eso, hay algunos que lo son, pero ante la conciencia de los campesinos está el hambre. Y entonces los problemas sociopolíticos son fundamentales. Es decir, ¿qué va a hacer un amigo del cofre perote que tiene 4 hectáreas de tierra y tiene 8 hijos? Pues va a tumbar el monte y va a sembrar papa, lo va a alquilar, va a tener borregas. O sea, ese problema es muy difícil. Es decir, siempre en Jalapa quienes protestan porque están dando árboles en el cofre perote es gente que tiene una casa, que tiene una comida más o menos segura, pero no piensa cuál es nuestra reciprocidad para esta gente que tiene que mantener sus bosques para darnos agua. Es decir, ¿cómo contribuimos? Tal vez el gobierno no está haciendo bien la repartición de impuestos y demás, no lo sé, a lo mejor no alcanza. Es algo muy difícil. Es decir, yo creo que el problema medioambiental y especialmente el forestal está en función de los problemas de la tierra, de la educación y cultura de sus gentes y obviamente pues el limitado interés y apoyos que el gobierno ha hecho en redistribuir los recursos para ese sector. Dicen que como te ven, te tratan. El sector forestal, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la deforestación y la conservación de los árboles, pues para Veracruz produce 800 millones de pesos al año. Quiere decir que cuando se hacen la repartición de los presupuestos en la Cámara de Diputados, dicen, bueno, los ganaderos, bueno, están aportando con 4,000 millones de pesos, pues les toca más, ¿no? No obstante que ellos están contaminando y cambiando el uso del suelo, pero se mide por eso, por el Producto Interno Bruto, por todo lo demás, ¿no? El sector forestal, base de la conservación, aporta entre el 1 y menos del 1% al PIB. Entonces,
Pues sí, todo el mundo se rasga las vestiduras, pero no podemos hacer, los que estamos conscientes de eso, tendríamos que cargar con toda la gente que no puede dedicarse a eso, no lo piensa, no lo asume, porque luego no puede o porque realmente no le importa. Tiene que hacer otras cosas para comer. Yo creo que hay mucha información y la ha habido. ¿Qué haría falta? O a ver, yo no quisiera dejar un programa, perdón, pero tan negativo en cuanto a lo que estamos hablando. Debe haber algunas propuestas, algunos trabajos exitosos que pudiéramos poner de ejemplo, ¿no? Sin duda, pero creo que el logro de estos no ha llegado a los niveles que se requieren. Y en buena medida pienso que se debe, y aunque pues también sea negativa esta visión, en buena medida al hecho de que, y sin tomarlo así al pie de la letra, pues de que se dice que estamos reprobados en todo en este país. Y creo que la educación masiva en los distintos niveles en nuestro país tiene mucho que ver con esta realidad. El cambio climático, la globalización, sin duda tienen efectos muy importantes en este escenario, ¿sí? Y quisiera mencionar 2 o 3 aspectos que me parecen fundamentales. Primero, que el divorcio y el menosprecio por la naturaleza, que socialmente creo que se percibe con claridad o por ignorancia, refleja de una gran deficiencia educativa en esta materia. Por ejemplo, el que tengamos un consumismo voraz, ¿sí? Insaciable sobre los recursos naturales, los renovables y los no renovables, como si fueran eternos, ¿no? Como si nunca se fueran a terminar. Tenemos, en términos sociales también, en mi opinión, nuestra vida condicionada por la publicidad. Y también orientada a lo mismo, al consumismo. Así es, ¿sí? Una enajenación que cada vez nos está haciendo más artificializados, ¿sí? A través de los medios virtuales, ¿sí? Por otro lado, pues la tecnología de la información y la inteligencia artificial cada vez nos subordinan más en nuestro vivir cotidiano. Es decir, como sociedad, y yo creo que esto vale para prácticamente todo el mundo, somos rehenes de la publicidad consumista, eficaz conductora hacia la cada vez mayor artificialización humana. Es decir, cada vez más despegados de nuestro entorno. ¿Sí? Y bueno, hablar de entorno es hablar de suelo con todas sus implicaciones, hablar de agua con todas sus implicaciones, es hablar de diversidad biológica con todas sus implicaciones, es hablar de alimentación, es hablar de pobreza, es hablar de enfermedades, de pandemia. Y a propósito de pandemia, yo creo que una de las pandemias más horrorosas que tenemos es justamente esto, los efectos del cambio climático, que tiene ya varios años que comenzó, pero no tenemos todavía la vacuna. Si para el caso del COVID-19, en buena medida, y creo que es explicable por qué estamos aquí, pues porque nos vacunaron, y vacunaron y vacunaron. Bueno, pues aquí nos hace falta encontrar una vacuna para atender esta pandemia. Y en términos generales a mí me parece que la fundamental, muy sencilla, el maestro Jesús Dorantes lo entiende perfectamente bien, igual que el amigo Rafa, no es otra más que sembrar, 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 cuidar, cuidar, cuidar,
reforestar, pero de manera sensata, de manera comprometida, de manera responsable. Porque no es solo el acto de sembrar y sembrar, hay que cuidar. Y todo esto lleva tiempo, definitivamente. Pero esto tiene además otra explicación de carácter natural fundamental, y es que sin el componente arbóreo en los distintos ecosistemas terrestres, prácticamente no tiene sentido hablar de estos ecosistemas. Si son los árboles los que juegan el papel crucial del comportamiento de nuestros ecosistemas terrestres. Luis, yo diría que para no irnos con el mal sabor de boca, pero entiendo que también es bueno como dar información y analizarla de cómo estamos. Es como estamos, pero sí hay luz al final del túnel, necesariamente. El asunto, a mi ver, ¿no? Esa es una perspectiva, es que las iniciativas que han dado resultado las ha hecho la sociedad civil. Eso yo. Entonces, se necesita que la sociedad civil sea apoyada realmente, que todas las iniciativas, que estos grupos que están capacitados se vinculen con el gobierno y sean potencializados, porque solamente así la sociedad civil no cambia de sexenio, continúa, es un trabajo permanente. Y el asunto político de los cambios de sexenio traen cambios de rumbo y hay veces que el golpe de timón es tan drástico, pues que se olvidan iniciativas que están dando excelentes resultados. Entonces, sí hay maneras, hay formas. Pues, digo, Costa Rica, aunque ahora está menos apoyada que antes, pero ha sido un ejemplo en América de un programa sustentable de sus bosques. De rescate, ¿no? Por ejemplo, y en México hay muchos ejemplos de grupos así, los grupos originarios que tienen sus ejidos y que han sido apoyados y que han sido capacitados y que hay gente con ellos de la sociedad civil, pero los hace críticos y eso molesta a alguien, yo no sé a quién, pero molesta. Cuando la gente se hace... No, yo sí sé. Bueno, cuando la gente se hace crítica, pues molesta porque dice la verdad, pone las cosas en blanco y negro y entonces pues se les quitan los apoyos. Pero sí hay manera, ¿no? Es decir, de hecho, seguramente ustedes lo saben, la mayor conservación de nuestros recursos está justamente en la zona donde están los pueblos originarios, ¿no? Y porque los han cuidado, pues, digo, así lisa y llanamente, sin mayores cosas, pero no tienen los apoyos que se requieren para continuar. Sí, son comunidades que estuvieron acostumbradas durante siglos a convivir y a respetar. Y bueno, cuando voy a poner el ejemplo. Adelante. Comparado con los maestros, yo soy ligeramente más joven, pero sí noto algo, un cambio de actitud social. Los jóvenes están más sensibles a los temas ambientales. Incluso hay mucha gente preocupada por lo que consumen, que no sea de plástico o que sea producido de una mejor manera. La corriente vegana ha crecido mucho. Entonces yo creo que sí hay muchas semillas y que pueden crecer, especialmente con la juventud, porque la juventud es la que produce los cambios. Entonces, en la ley, que como maestro Durante lo dice, estamos llenos de leyes, precisamente en la estatal habla de educación ambiental, pero también de formación ambiental, que es que el ambiente o el tema del ambiente, el área del ambiente, esté en todos los tipos de educación. A mí lo que me preocupa es que en las escuelas les dices, conserva el ambiente. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿no hay alguna manera de tener un huerto que les enseñe a que es un ser vivo? ¿Cuánto tiempo se tarda en crecer, por ejemplo, un rábano, una zanahoria? Porque pensamos que ya aparece en el supermercado y la puedo comprar. Pero no, todo tiene su proceso. Cuida el agua, ¿cómo la cuido? Si no hay sistemas de recolección de agua o algún sistema pequeño de tratamiento, incluso la separación de basura. Yo creo que la educación es la mejor arma que tenemos y hay muchos jóvenes que sí, yo sí estoy notando el cambio. Incluso en donde trabajo, estoy rodeado de
muchos jóvenes. Yo trabajo en la CEDARPA, y me toca trabajar con muchos jóvenes, incluso los de mi oficina, literalmente en el cuarto donde trabajo, son todos ellos más jóvenes. Me preguntan cosas y sí noto su preocupación, la sensibilidad que tienen, y tienen una idea diferente a los que ya estamos un poco más grandes. Ellos sí están preocupados por el agua, quieren buscar alternativas, consumir menos plásticos. Entonces, yo sí veo el cambio generacional. Y tienen la energía de salir a la calle. Además, de pelear, ¿no? Mandar atención en ese sentido, qué bueno. Bueno, pues ya estoy más contento. ¿Tú quieres platicarnos de una experiencia particular de Martinica? Bien, esta área natural protegida, que es relativamente reciente en cuanto a su creación, es muy pequeña. Bueno, para empezar, está ubicada en el municipio de Banderilla, y el municipio de Banderilla pues es, yo creo que el segundo más pequeño en términos de superficie del estado, porque apenas tiene 22 kilómetros cuadrados, ¿sí? Forma parte, pues como todos sabemos, ya de la metrópoli jalapeña. Vale la pena señalar que en tiempos prehispánicos este lugar se llamaba Quetzalapán, o sea, tierra de los quetzales. Y eso tiene que ver con 500 años atrás, sin duda, el significado del bosque mesófilo que cubría toda esta zona, que es en donde pues viven los quetzales, ¿no? ¿Sí? Es un área muy pequeña. Fue decretada el 16 de junio del 2010 y apenas tiene 52.3 hectáreas. Originalmente eran más de 100 las que estaban consideradas, pero por motivos que seguramente no tiene caso ahorita mencionar, la gran mayoría de los propietarios no quisieron participar en la venta que el gobierno del estado promovió para efectos de conservación, y pues solo se quedó con este espacio. A pesar de ser tan pequeña, pero sobre todo representando uno de los remanentes protegidos, no es el único desde luego, de bosque mesófilo de montaña en el estado, tiene una gran trascendencia, considerando que tiene una gran riqueza biológica, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, de que es un reservorio potencial de germoplasma, de flora y fauna. Contiene más de 600 especies de plantas vasculares. Quiero destacar aquí el que tenemos 110 especies de helechos ahí, que representa casi un 30% de lo que tenemos en todo el estado de Veracruz, de este grupo. Tenemos 50 especies de epífitas, más de 90 especies de árboles en este lugar. Y por cuanto a la fauna, hay 45 de anfibios, 40 de reptiles, se han registrado más de 300 especies de aves, 35 de mamíferos. Pocos dentro de estos grupos son estrictamente endémicos, son muy poquitos, hay menos de una docena que son endémicos. Sin embargo, hay varias decenas de especies consignadas en distintas categorías de riesgo, de acuerdo con la norma oficial mexicana. De modo que está cubriendo, desde esa perspectiva solamente, pues una función muy importante, no solo por su potencialidad, sino también en términos de regulación microclimática, que tiene que ver con el agua, con el suelo, con todo lo que ya sabemos.
Y afortunadamente, un poco las autoridades lo han tomado en serio y un mucho la sociedad civil. Hay grupos que realizan una serie de actividades en favor pues del área, ¿no? De vigilancia, de conservación, de reforestación, de cuidado en general. ¿Pero qué tuvo que pasar para que hace 15 años definieran esto como una zona protegida? Pues justamente el que, sobre todo la actividad urbanística que se iba extendiendo hacia ese lugar y que se veía el riesgo inminente pues de prácticamente cubrirla todo, ¿no? Porque pues desafortunadamente yo creo que también esta es otra expresión de una inadecuada educación. Los empresarios urbanistas ven en cada metro cuadrado signos de pesos, no servicios ambientales. Entonces, de alguna manera, eso sirvió pues para parar esa realidad. Muy bien. Bueno, vamos cerrando, biólogos, vamos cerrando. Rafael Alejandro, restauración de áreas protegidas, o sea, se protegieron y hay que restaurar. Explícanos eso. Mira, una vez que se decreta un área natural protegida, es bajo un régimen que es para educación, para conservación, como reservorio genético puede ser. Entonces sí es importante restaurarlas porque ya tenemos el área. Muy bien. Pero puede sufrir afectaciones, ya sea de índole antropogénico o de otra manera, o simplemente por procesos naturales, se van cayendo los árboles, se va erosionando, y entonces sí requiere que le ayudemos tantito. Por ejemplo, un ejemplo, y nadie me va a dejar mentir, todo el mundo ha pasado por Murillo Vidal, una avenida muy famosa en Jalapa, y atraviesa un área natural protegida. Los dos lados de Murillo Vidal son áreas naturales protegidas, pero uno de los dos, casi siempre, si uno va del centro hacia afuera de Jalapa, el lado izquierdo, donde se encuentra el Panteón de Palo Verde, podemos ver unos inicios de cárcavas, que es que el suelo ya perdió su cobertura vegetal, ya empieza a estar descubierto y por la acción del agua y del viento empieza a hacerse más grande. Es como si cortara el suelo y se empieza a erosionar. Entonces sí es importante restaurarlas porque esa afectación va a crecer. Incluso hace 2 semanas, 3 semanas con las lluvias se deslavó 2 partes. Entonces sí es importante primero irlas cuidando, vigilando, restaurando y también, igual en Jalapa, en la misma área natural protegida, no nos vamos a ir lejos, cuando uno va pasando y si han tenido el placer de recorrerlas un poquito, notan que el dosel superior, que son los árboles más grandes, ya no existen, ya se perdieron. Entonces se tienen que hacer actividades para volver a recuperar esa cobertura, porque los árboles, los arbustos, las hierbas, todas cumplen una función. En este caso, los árboles más grandes funcionan como una casa más grande para especies. También, en este asunto de la restauración, quiero dar un dato curioso, es que piensan que los árboles secos no funcionan. No, sí funcionan. Funcionan como perchas para muchas aves, incluso casi siempre las depredadoras, o algunas especies que también van de viaje y necesitan descansar. Entonces, en la naturaleza todo sirve. No podemos estar quitando, extrayendo, modificando porque no se ve bonito, no me gusta, no, no. Todo tiene una función. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayudar a las áreas naturales protegidas en este caso. ¿Qué es? Con recuperar el dosel superior, hacer cuestiones de reforestación, también, por ejemplo, poner unas láminas de educación no formal, que uno pueda leer lo que hay ahí, cuál es el valor y qué es lo que te ofrece. Y en este caso, regular la temperatura de la ciudad. Y entonces balanceamos aquella visión apocalíptica del inicio del programa con todas estas. Y a mí me llama la atención y aprecio mucho el dedicar, Jesús Durantes, toda tu vida relacionado, bueno, tu vida docente y tu vida profesional relacionado con la cuestión forestal. Bueno, ¿Vale la pena? Absolutamente, sí. Sí, bueno, yo empecé como colector botánico y con mi maestro Mario Vázquez y otras gentes como Luis Pompa. Pero finalmente terminé realmente en el área forestal.
digamos, me gustó sobre todo el asunto de relación con la gente, porque pues las leyes y todo dicen muchas cosas, pero quienes deciden sobre su terreno son los dueños. Y claro, hay leyes, pero pues finalmente a esos son los que hay que apoyar, que hay que capacitar y que hay que concientizar para que conserven. Y Si se ellos, dejan, ellos se dejan. si se dejan, ¿Mm? y si pueden dejarse, ¿no? Porque hay veces que no pueden dejarse. ¿Ok? Pero sí, sí, un gusto. Creo que la Universidad Veracruzana, como casa madre nuestra, es genial, nos permitió trabajar allí y hacer algunas otras cosas fuera de la universidad que permiten ver justamente la realidad. Es decir, la ciencia es necesaria para apuntalar cualquier otra cuestión de transferencia de tecnología y cosas demás. Pero si uno ya vive la realidad con los productores y platica con ellos y conoce realmente eso, los dolores que pasan y los problemas que pasan por las burocracias, pues cuesta mucho trabajo ya cargarles todo a los que tiran el monte, ¿no? Porque lo hacen por razones específicas, ¿no? Entonces, entender todo este tipo de cosas, falta tal vez sensibilidad entre nuestros cuerpos que toman decisiones, mucho. Hay gente poco preparada, afortunadamente, con los jóvenes que ya están metiéndose allí. Pero quienes toman las decisiones, creo que les falta mucha concientización, mucha responsabilidad. Eso lo digo así, mucha responsabilidad. Y mientras no la tengan, pues creo que nos va a costar trabajo, pero finalmente la sociedad va a tener que tomar cartas en el asunto y poner en orden, porque nos vamos a morir, pues, nos vamos a matar, nos vamos a suicidar si le seguimos en el camino que vamos, ¿no? Empujados, vamos a hacerlo bien. Muy bien, bueno, pues estamos cerrando este programa del Colegio de Biólogos del Estado. Yo le agradezco una vez más, antes de terminar, a la dirigencia de este colegio en el estado de Veracruz, que encabeza también mi maestro Armando López Ramírez. Vamos cerrando, en 2 minutos, un mensaje final. Pues yo quisiera invitar a todos, a todo el público, que la acción que hagan ayuda. Separar basura, limpiar la calle, si ven un área verde, apoyarla. Incluso yo, por ejemplo, donde vivía antes, el famoso Parque del Guarache, que muchos ubicarán, que en realidad se llama Parque La Alameda, pero vamos a decirle Guarache porque es mejor. Está en Ánimas, ¿no? Exactamente. Yo siempre, cuando vivía ahí, cada domingo. Ahí caminamos todos. ¿Sí? Ah, excelente. Bonito parque. Ah, pues, ¿qué es lo que hacía? Los domingos, dedicarle 1 hora al parque. Entonces, al principio estaba solo y después empezó a juntar un poco de gente y éramos 6, 7 locos, pero ayudando. Y luego fue creciendo y lamentablemente ya no le pude dar seguimiento. Ya me fui a vivir a otra parte, pero siempre es invitar. La acción que hagas para ayudar al ambiente es de mucha ayuda. Muy bien, no es mala idea. Te digo, yo disfruto mucho estas caminatas en la madrugada ahí, pero regresar el domingo solamente a levantar las luces está padre. Gracias. Jesús. Bueno, yo creo que hay muchas expectativas de mejora. Digamos, creo que el panorama, cuando menos por los próximos 6 años, yo lo veo promisorio. Sí. La secretaria de Medio Ambiente es una bióloga consciente. La presidenta, pues, fue mucho tiempo, bueno, un tiempo fue directora de Medio Ambiente en el Distrito Federal y conoce este tipo de cosas. Entonces yo creo que, a diferencia de otros tiempos, creo que habrá más apoyo. Conozco a algunas gentes que vienen a la CONAFOR ahora y también es gente capaz. Y si todo esto se articula, la voluntad política es importante, es una parte también de todo esto. Pues creo que podríamos tener alguna expectativa, ¿no? A corto plazo, que sentará bases para un largo plazo de estructurar programas que tengan larga vida para mantener áreas naturales protegidas y todo en general la cubierta vegetal de nuestro país. Coincido. Muchas gracias. Coincido. El futuro inmediato puede ser más promisorio.
Te dejé al final porque con todo mi cariño sé que vas a cerrar con broche de oro este segundo programa del colegio, querido Mario Vázquez. Yo quiero remarcar un aspecto. En la naturaleza, el concepto de basura, de contaminación, de desperdicio, no aplica, no existe. Eso es algo totalmente humano. Nos encontramos ante una situación bastante complicada de divorcio con nuestro ambiente. Lo que ocurre en todo el planeta o en cualquier parte del planeta definitivamente nos atañe a todos. Y entonces me hago la siguiente pregunta: ¿acaso tenemos que esperar a que la era antropozoica, como algunos le están llamando ya al presente, es decir, hablando ya de la sexta extinción masiva de especies, que en este caso es provocada por nosotros, por los humanos? Las 5 anteriores, que fueron igualmente supermasivas, fueron causadas por situaciones naturales, definitivamente producto del propio devenir de la naturaleza, del planeta. Y concluyo con lo siguiente: vale la pena que la humanidad, y eso podemos hablar desde el ranchito, el pueblito, la colonia o el mundo, se autocuestione y responda a la interrogante, medio filosófico el asunto: ¿quo vadimos homo sapiens? Es decir, ¿a qué le tiramos como humanidad, como especie? Ya va más allá de nuestros egoísmos y de nuestra vida tan corta que tenemos. Y muchas gracias por esta oportunidad de platicar al respecto. Esta es su casa, Scopeo Digital. Me da mucho gusto que Scopeo pueda haber cubierto uno de sus deseos a través del trabajo y la participación de ustedes, y por eso nuevamente pues me exhorto a que continúen viendo estos programas, insisto, auspiciados por el Colegio de Biólogos, por la delegación Veracruz de este Colegio de Biólogos. Ya vimos la importancia del tema. No se despegue, vamos a tener más. Gracias.